O sea, a mí me hizo claro que estamos haciendo,
encontrar un espacio eosinofílico que se denomina espacio mesangial, en el que encontramos células mesangiales. En número pueden encontrarse normalmente hasta en 2 o 3 para algunos autores. Si tenemos 3 o 4 ya es patología.
de una infección del tracto urinario inferior a repetición. La pielonefritis aguda es casi netamente bacteriana por infección aguda. En cambio, la crónica viene acompañada además de predisposición de un paciente a generar o producir infecciones urinarias frecuentes. Tenemos dos casos principales. Una por obstrucción al flujo de la orina o por un reflujo vesicular. En general, al final tienen casi la misma cosa, pero se consideran esas dos causas. Puede ser por causa extrínseca, puede ser tumoral, puede ser por una causa intrínseca, que sea una lesión que crece dentro de la luz de la vía urinaria, pero que condicione infecciones agudas. Por lo tanto, si la causa es una infección urinaria, ¿cuál sería el agente más frecuente? O sea, el agente que genera mitos más frecuentes. Entonces, diagnóstico pielonefritis crónica. Los hallazgos, los tres que hemos mencionado, y como para que compare con las otras láminas, los números aquí están aparentemente normales. Engrosamiento de la siguiente lámina, la 105. En la lámina 105 hay algo similar, bueno, una patología, también la desarrolla en su biología en el COVID, que tiene también factores de riesgo similares a la neuropatía obstructiva, o que también se denomina hidronefrosis. Aunque en realidad la neuropatía obstructiva me parece que es más bien la causa de la hidronefrosis, pero en el libro lo tengo como si fuera la relación. La hidronefrosis o la neuropatía obstructiva va a producir, como su nombre lo dice, una retención de la orina desde las vías más inferiores de la uretra, que puede ser por una malformación, por una estrechez o por crecimiento prostático, por ejemplo, que evite la salida correcta, hasta la unión pielonefricial, también por una estrechez pielonefricial, presencia de cálculos, por distintas causas. Esta neuropatía obstructiva se va a identificar microscópicamente por dilatación de los tubos, desde la uretra hasta los tubos colectores. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta lámina? Vamos a ver primero lo que es más evidente, los están viendo allí quién llama allí tubos. ¿Cómo ven estos tubos? Dilatados, exacto. ¿Cómo podemos reconocer? Uno, porque las luces se ven grandes, se ven más voluminosas, más extensas que los túbulos normales, y otro porque las células, como hemos mencionado, son células cúbicas, recuerda muy bien la histología, estas células también se ven aplanadas. Entonces es un túbulo muy dilatado, los túbulos están dilatados. Con eso ya pueden hacer diagnóstico de hidronefrosis o neuropatía obstructiva. Tenemos ahí un diagnóstico. Vamos al siguiente diagnóstico. ¿Qué más tenemos que evaluar? Intersticio. Túbulos, puntos. Esto de aquí al fondo es el intersticio. ¿Qué están viendo? Inflamación. Muy bien. Entonces tenemos también, vamos a mencionar la inflamación como pielonefritis crónica. ¿Sí? Tenemos pielonefritis crónica, hidronefrosis, dos hallazgos, y el último hallazgo. Vamos a evaluar los glomérulos. Pero no tengan muchos diagnósticos, no vamos a evaluar los vasos. Van a pasear ustedes toda la lámina y van a ver que aparentemente no hay glomérulos. ¿Por qué? Porque no hay glomérulos normales, no hay glomérulos líquidos. Lo que vamos a encontrar en cambio son estas formas. ¿Cómo reconozco que es un glomérulo? Ya hicimos en la primera lámina un pequeño repaso de la histología. Vamos a ver la cápsula de Bowman. Miren estas células donde queda una estructura redondeada, son células centrales. Cápsula de Bowman, aquí aparentemente hay el espacio urinario. Aquí se insinúa un
cicatriz por el tipo de colágeno distinto se denomina esclerosis. La cicatriz, el engrosamiento del colágeno en un vaso sanguíneo se denomina esclerosis. Como el glomérulo es puros capilares, los vasos sanguíneos se denomina esclerosis. Glomérulo esclerosis. La glomerulosclerosis es una cicatrización, por lo tanto es una falla o disfunción renal, disfunción glomerular. Este paciente, como ustedes van a pasear toda la lámina y van a ver que no hay glomérulos viables en abundancia, se pueden encontrar uno parcial y viable. Este paciente probablemente ha ido a reemplazo, terapia de reemplazo renal, sea inmediato o sea transitorio. La glomerulosclerosis idealmente se va a estudiar, estudiamos cuantificando de todo el número de glomérulos que hay, qué porcentaje están esclerosados, de estos esclerosados, qué porcentaje del mismo glomérulo presenta esclerosis, todo el glomérulo, porque como todo es un proceso. Para ver todas las zonas que vean eosinofílicas, que aparentemente tienen una área periférica rodeada de células organadas, que serían las células capitales de la cápsula de goma, es un glomérulo. Este aquí es un glomérulo, esclerosado. Cuando repasen no se van a confundir con los vasos sanguíneos. Un vaso para no lo confundan, recuerden bien las capas de un vaso sanguíneo, porque no es, pero lo que vamos a ver no es un vaso, sino un glomérulo. Por ejemplo, podría ser con este engrosamiento de la pared que no confundan, pero miren cómo tiene una luz central con endotelios. Esto es un vaso sanguíneo, no es un glomérulo. Este, en cambio, podría ser un glomérulo. Buscan otros más tipos. Diagnóstico entonces de esta lámina es pielonefritis crónica y esclerosis glomerular. Cuando hay una obstrucción de la parte superior del uréter con el todo del núcleo de lo que decíamos, la parte superior del uréter. Y eso se llama hidronefrosis. Cuando está más abajo, en la parte distal se llama hidroureter. Claro, no está mal, pero porque está dando el nombre a cada uno. Porque si está viendo si la dilatación, si la obstrucción se genera a nivel de ureter, es solamente una dilatación del ureter. Pero finalmente todo va a terminar en una hidronefrosis. Es parte de, claro, es parte de. Al final todo va a tener hidronefrosis. Si es claro, si es de conjunto con la inicialmente igual, si la función es más proximal, lo primero que se va a dilatar es la vejiga. Puede ser más distal, primero la vejiga, luego los uretres, luego la miopía y finalmente los túbulos. Esto ya es algo final. Los túbulos ya es lo peor que puede pasar. Puede revertirse la hidronefrosis, sí, pero ya es menos. Es más difícil que revertir una uropatía obstructiva más distal. Lleva insuficiencia. Exacto, porque se está regresando la orina, se van a sacar los mismos glomérulos y llega a hacerse cicatrización. Ojo chicos, todas las personas tenemos una tasa normal de glomérulos esclerosados. Eso se saca, con su especialidad, se saca como una relación de acuerdo a la edad y al porcentaje de glomérulos que estamos viendo. O sea, si yo les sacar una muestra, cualquiera de ustedes tienen un glomérulo esclerosado, no es algo malo. Todos tenemos uno. Mientras mayores nos hacemos, tenemos más glomérulos esclerosados. Mientras somos más jóvenes o los niños, no tienen uno en cuanto a porcentualmente. Siguiente lámina. La siguiente cuadro no la vamos a ver porque no la desarrollan bien en aquí. En el libro, no tiene más que en el área, me parece. Porque es de patología diabética. Es un poco, también aquí inflamada, pero tenemos los depósitos musculares. Como para que lo sepan, no va a entrar en el examen.
chino. ¿Qué es el gay? Ajá. Kim Stay Kim Stay Siguiente, las 135 anuncios. Ya está así. Otra vez. Ya vamos a seguir el mismo esquema. En el estoma, en el intersticio, tiene también células inflamatorias, aunque la guía que nos da ahorita no dice nada más que otro diagnóstico, pero al final sí tiene acá inflamación. Hay menos, mucho menos que las otras, pero hay 2 zonas inflamadas. Pueden ver en el intersticio algo de inflamación. Por lo tanto, sí le puede colocar inflamación crónica, no está mal. Vamos a los túbulos. Los túbulos, vean cómo aquí las membranas se ven solamente porque las células se han denudado. Miren, por ejemplo, en este, esta no se nota. No vemos membrana. En este no hay atrofia. Vamos, seguimos. Ya vimos en el intersticio inflamación, en los túbulos no hay nada. Nada negativo que vamos a poner. Vamos a los bromelios. Miren este glomérulo en el centro. Todo esto es el glomérulo. Podemos calcular todo esto. Todo eso es el glomérulo. Toda esta zona es el glomérulo. ¿Cómo lo reconocemos igual? Por las células parietales de la cápsula de Bowman que dan un aspecto de. Pero ¿qué podemos identificar en esta? Esta zona de aquí, que estoy bordeando, solo con el cursor, si la vamos a verificar, muestra todavía luces capilares. Miren aquí el centro, tiene luces de vasos. Esta zona es una zona glomerular, no es exacta, pero es una zona del glomérulo que todavía se presenta. En cambio, esta otra zona, esta mitad, en la que ya no vamos a ver estas luces, tenemos una proliferación de células. Otra forma, porque esta forma es así. Bordea la cápsula de Bowman y aquí bordea el glomérulo. Y le da un aspecto como, tiene un aspecto como media luna o semiluna. Eso es lo que van a encontrar en la literatura como creciente, media luna o semiluna. Es una proliferación celular, de células epiteliales, ¿de qué capa? De la cápsula de Bowman. ¿De qué hoja de la cápsula de Bowman? Vale. Los podocitos no se replican, los podocitos no hacen mitosis. En cambio, sí las células de la capa parietal. Por lo tanto, esto es una proliferación celular de proliferación de células de la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y se denomina formación de semilunas o crecientes o
medialunas. Como lo recuerden mejor, es lo mismo. Estas medialunas pueden ser epiteliales, como las que estamos viendo, o celulares, hay muchas células. Fibrocelular, cuando hay fibrosas células, o fibrosa, cuando hay puras fibrosas. ¿Cómo es este? La forma, los tipos, ya, para que lo sepan, no lo tienen que colocar en el examen, pero para mencionar. Esta proliferación puede ser solo de fibras, o puede ser de células, o puede ser fibrocelular. Igual acá. Los glomérulos no son normales, no hay forma de que vean los glomérulos con normalidad. Hay una zona, esta de aquí, que parece glomérulo reservado, y el resto es una creciente, o media luna, o semiluna celular. Estas crecientes, o media luna, tienen su nombre porque inicialmente son así, son media luna. Y por eso está más bonito. Todo esto es el glomérulo. Miren esta mitad, de media luna hacia arriba. Esta es la media luna celular y esto es el glomérulo. No está colapsando la división. Inicialmente son así media lunas. Pueden incluso llegar, como aquí, a ocluir casi por completo el glomérulo y ya no son media lunas. Pero mantienen ese nombre, igual son media lunas. Esto entonces, clínicamente, ¿cómo se podría traducir en castellano? El espacio urinario donde se acumula la orina está ocluido, está obstruido. ¿Enfermedad? Ya, esa es una de las causas, pero no, me refiero a clínicamente el paciente, ¿cómo lo vas a ver? ¿Qué síntomas va a tener el paciente? ¿Qué síntomas? Ya, pues, lo más importante, anuria. Esta formación de semilunas es una de las pocas emergencias en nefropatología. Ustedes ven esto, tienen que informar raudamente el clínico que el paciente pase terapia de reemplazo, sea trasplante o sea hemodiálisis. Porque el paciente o está anúrico o está yendo rápidamente a la falla renal terminal. Entonces, por la sintomatología clínica, esto se denomina glomerulonefritis rápidamente progresiva. Glomerulonefritis rápidamente progresiva. El término INCIS hace referencia a inflamación, ¿verdad? ¿Y por qué lo utilizamos ahora? Porque la causa de que existan estos depósitos puede ser un depósito de anticuerpos por una reacción antígeno-anticuerpo, que puede tener muchas causas. Glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Ya? Y en la descripción pone glomérulos con presencia de semiluna o medialuna o creciente. Ni le suman ni le restan si le encuentran la pielonefritis crónica. Si hacen ese esquema de estudiar intersticios, túbulos y glomérulos, si encuentran que hay pielonefritis crónica también, pero tienen que reconocer las semilunas. Hasta ahí hemos visto ritmos, ¿ya? Ahora vamos a ver puros genitales. 142. ¿Qué órgano es ese? Muy bien. ¿Por qué? Por el epitelio globoso o células de transición, o globoso, o ya a estas alturas se pueden denominar, no está mal, urotelia, porque ya ustedes conocen cómo son los demás
epitelios. Cuando están estudiando histología, urotelio es muy puro, y ahora ya saben qué es un urotelio. Esto es urotelio, tiene la luz festoneada. ¿Qué quiere decir que está? ¿Por qué está festoneado? Porque puede dilatarse, puede llegar a incrementar un poquito más puro. ¿Y cómo reconocen? Además de esto que es ureter, por las paredes musculares. Eso es ureter, solo para recordar bien el epitelio de transición globoso. Sí, que tiene por allí mezcladas las amplelas hechas, células que tienen una superficie más redondeada. Vamos al otro corte, porque ese es el corte no patológico. Miren este otro de acá. Este de acá, este borde, este epitelio, recuerden, miren aquí está la capa muscular. ¿Qué lo estamos viendo desgastado? ¿Por qué? Obviamente porque está dilatado, ¿no es cierto? Debe ser dilatado por la presencia de una proliferación. Ya esto es un tumor, no una tumoración de la luz del mismo. Para darle nombre vamos a ver qué es el estamos Pseudo quiere decir que no es especificado, que parece. ¿Cómo sabemos que no es pseudo? Que realmente es especificado. Miren, sigan una célula y ven si esta célula se ancla a la membrana. Esta de acá pareciera que sí. Esta de acá se ancla. No, ¿cierto? Entonces no es pseudo, es realmente estratificado. ¿Certificado? ¿Plano? No es plano. ¿Se parece al epitelio globoso, al epitelio de transición? Se parece un poco. ¿Por qué se parece un poco y por qué no es exactamente igual? Porque esta es una lesión neoplásica. Sí guarda relación con el epitelio, pero no es exactamente el mismo porque esto ya es neoplásico. Vamos a ver figuras mitóticas iniciales. Podemos ver solamente una condensación de la cromatina del núcleo, que se ven los núcleos más oscuros, o podemos encontrar figuras mitóticas ya en inicio, ¿no? Acá aparecen acá. Cuando vean estrelladitas los núcleos oscuros y estrellados, eso es mitosis. ¿Y qué son mitosis clásicas? Este de acá mismo. Mitosis clásicas, neoplásica. Estos de acá, mitosis que son terminales. Entonces, sí, y ahí miren, es mucho más grueso, más alto que las 6 a 8 capas normales que encontramos en el urotelio típico. Entonces, es una lesión maligna, pero como todavía se parece al urotelio, es una lesión maligna de bajo grado del ureter, exactamente del urotelio. Y vamos a ver que, ¿se acuerdan que en el meningioma veíamos qué forma? Lanzado. En el neuroendocrino formaba diferentes actividades. Esto de acá que se encuentra formando, voy a describir y con la descripción para identificar qué es. Miren estas son unas proyecciones que en el centro tienen un área fibrosa con vasos sanguíneos. Esa descripción, ¿a qué pertenece? Ya lo hemos descrito igualito en primera fase. ¿Qué son? Como unos crecimientos, unas proyecciones, que en el centro tienen un tallo fibrovascular con vasos. El core es esto, el core fibrovascular, papilas. Solo que estas papilas las estamos viendo cortadas transversalmente. Estamos paseando toda la lámina y lo que más se parecen a las papilas son estas dos. Miren, eso parecen papilas. Son papilas sino que están cortadas transversalmente. Es una forma, una morfología muy frecuente en el cáncer de vejiga, en uréteres. Y se denomina, finalmente entonces el nombre. Esto es una neoplasia epitelial. ¿Sería? Si es maligna, carcinoma urotelial, papilar y lo último que les dije es de bajo grado. Carcinoma urotelial papilar de bajo grado.
uroteliales que forman papilas y que contienen mitosis. Formación o proliferación de células uroteliales que forman papilas o con arquitectura papilar con mitosis. Pero hay mitosis certificados Sí, pueden ponerlos. de tipo popular. ¿La mitosis? No, o sea, modelación de tipo popular. Tumores. Bueno, No, de forma papilar. Eso poniendo lo mismo sería. La siguiente, creo que tienen otro. La lámina 9 no la vamos a ver, ya la conocen, es la hiperplasia de próstata, ¿se acuerdan? Ya la vimos, pero en el examen. Y las dos últimas, la 188 primero. Estamos viendo allí, es un corte de testículo. Testículo puede ser un bebé, neonatal, un animalito muy pequeño. Pero un testículo pequeño con túbulos seminíferos. Son cada una de las luces que estamos viendo allí. En las que vamos a ver, no hay maduración de las células espermatogónicas, de las que van a ser espermatogonias, espermátides, primarios, secundarios, espermátides, espermatozoides. No hay maduración, todas son iguales, son células inmaduras. Y en el fondo estamos viendo en el estroma, ¿qué es esto? Glóbulos rojos, están fuera de un vaso, ¿qué es? Hemorragia. De lejos te van a poner. En el fondo con unas zonas francamente hemorrágicas, bien hemorrágicas. Esto de aquí, congestión vascular, junto con la hemorragia además. Y las áreas, estas áreas blanquecinas son espacios dilatados en el estroma igual que el intersticio. Edema, hemorragia y congestión vascular, además de que no hay maduración de los vasos, de los túbulos. Este es un infarto testicular. No es necesario que lo pongan, pero es en fases iniciales, porque cuando esto se mantuviera en el tiempo, sería más crónico, podríamos ver áreas de necrosis por isquemia. Pero hasta ahí solamente es un infarto. Aquellas temas hemorrágicas, en la cápsula van a ver también vasos más congestivos y la cápsula está engrosada. ¿Por qué ocurre este infarto testicular? La causa más frecuente. Torsión testicular. ¿Qué se tuerce? El cordón, ¿no? Se tuerce el testículo, se tuerce el cordón. Lo correcto es decir que tenemos infarto testicular por torsión del cordón. Cuando ejerzan, así tienen que denominar. El testículo no se torció, la torsión del cordón. Esta es una patología frecuente de pacientes jóvenes. No me pregunten por qué, pero en pandemia ha habido un montón de torsiones testiculales. No sé, tenía mucho tiempo. Se relaciona a prácticas de ciertos deportes, como por ejemplo la natación. A veces por el cambio de temperatura brusco, si no hay un adecuado traje de baño, se puede producir una torsión testicular. No es que sea siempre, pero en algunos estudios retrospectivos, algo en común que se les encuentra es que practican natación. maduración de los túbulos seminíferos o maduración de los espermatogonios. Puedes poner sin maduración de los túbulos centímetros. La próxima, la última lámina 125. Por torsión del cordón. O por torsión del cordón. La última lámina, la 125. ¿Qué son estos? Túbulos seminíferos. Este pequeño extracto que ustedes encuentran es la única área de túbulos seminíferos no neoplásicos. Para que los comparen, para que ubiquen qué órgano están viendo. Creo que vuelvan a tener el de la semana pasada. Esto es cordón azul, testículo, túbulos seminíferos, del órgano testículo. Ahora vamos a ver el resto de la muestra, que está formada por todas estas células. Todo este tumor es un tumor de bordes definidos, suele encontrarse microscópicamente de coloración blanco pálido.
usando las células tumorales estos centros fibrosos, en cuyo interior encontramos células. Solo para identificar qué neoplasia estamos demostrando. De las células neoplásicas. Igual miren estos tractos fibrosos, unos filamentitos, y en el interior, dentro de esos tractos, inflamación. Vamos a describir las células de la neoplasia. Son células con un núcleo más evidente que el citoplasma, un núcleo mayor al citoplasma, núcleos hipercromáticos, bien basofílicos, y que tienen en el núcleo, vamos a ver una característica llamativa. Dos, en algunos casos hasta tres de sus lados son angulados. Miren por ejemplo este núcleo, que hay dos pegaditos, pero vamos a ver ya. Un lado recto, otros dos lados rectos, hasta un tercer lado recto. Y este es más redondeo. Igual por ejemplo este, un lado recto, dos lados rectos, y este es más redondeo. Esa característica, como en todo, no quiere decir que en absolutamente todas las células ni que en todos los cortes va a salir, pero es algo que predomina. Para como predomina. Igual, un lado recto, dos lados rectos, este donde parece medio recto, es más medio. Tiene esa forma los núcleos. Núcleos un tanto poligonales, tiene un crecimiento difuso, conceptos fibrosos con inflamación aguda. ¿Qué neoplasia podría ser? Es la más frecuente en el testículo, la red testicular. ¿Cuál es el cáncer más frecuente? No, ese no es tan frecuente. Las células de Sertoli son células nutricias, ¿no es cierto? Son células tumorales. En cambio, estas neoplasias son neoplasias de células germinales. De esas. De esas células. Las células que van a madurar para hacer finalmente esas hacen esta diferencia. La misma es la contraparte masculina del disgerminoma. El tumor más frecuente que hayan escuchado el testículo. ¿Qué hayan escuchado? Es lo único que hayan escuchado ya. Seminoma, ese es, ¿ya? Seminoma. Es el más frecuente, por eso es que han escuchado todos ellos. Este seminoma es de pacientes relativamente jóvenes, de los 40 a los 50 años. Es raro verlo más allá de los 70 años, aunque la literatura también reporta que es raro verlo antes de los 25, sí se encuentra en casos. ¿Cuál es el factor de riesgo asociado más frecuentemente al desarrollo del seminoma? Bueno, no sé si se hace, pero creo que es cuando tiene que estar en la parte del abdomen. Ya. No desciende. Testículos no descendientes. Otro nombre, criptorquilia. Cuando no descienden los testículos de criptorquilia, ¿por qué es que se puede relacionar a un mayor riesgo de seminoma? Por la temperatura. ¿Qué va a hacer la temperatura? Inhibe la reproducción de los espermatozoides. Inhibe la maduración. Entonces, como estas no maduras, se siguen almacenando inmaduras, van a proliferar así inmaduras. Entonces, tenemos una neoplasia, una filtración de células inmaduras, que eso nos va a llevar a una neoplasia. Por lo tanto, no quiere decir que todos aquellos pacientes que hayan hecho criptorquilia en su infancia van a hacer seminoma, pero sí un gran porcentaje. Por eso es que se opera la criptorquilia, la orquidopexia, a la menor edad posible. Algunas literaturas dicen que hay que esperar hasta un año, otros hasta dos, pero mientras antes se puede hacer, si no tenga otro riesgo, hay que probarlo. Porque además hay un riesgo por esa misma exposición a altas temperaturas, altas relativamente, claro, ¿no? Una temperatura corporal. Hay además riesgo de esterilidad. Esterilidad e infertilidad. El paciente puede no puede tener. Y listo, entonces, claro, infertilidad tiene razón. Sí hay diagnóstico seminoma. Órganos de la descripción es lo que hemos visto. Todo lo demás es tumor. Todo lo que van a ver es tumor, solo este segmento de la esquinita son túbulos linfíferos normales, como para identificar, para recordar que son libros. No creo que haya otra gente en la clase que nos puedan confundirlo por estos textos que cruzan en la clase y tienen información, pero por si acaso tienen. Por la mitad, parte de no, parte de la clase, pero más grande.
Se vino de cuando Chicos, esta tercera fase, el puntito del pasito de cada pasito, los 4 pasitos es asistencia y seguridad. Por hoy no.